Buenos días, amigos. Les saluda, como todos los sábados, su amiga Mónica Yaya, hoy 28 de septiembre del año 2024, trayendo para ustedes las noticias de la coyuntura y también aquellas que son estructuralmente importantes para el desarrollo del país. Esta semana hemos tenido una lluvia de información respecto al caso del señor Andrés Hurtado Chibolín. Pero yo creo que aquí lo que hay que resaltar es quiénes son los verdaderos protagonistas en esta trama de corrupción. Aparentemente lo es el señor Andrés Hurtado Chibolín, pero en realidad los protagonistas aquí son funcionarios importantísimos con cargos en el Ministerio Público, como por ejemplo la fiscal Elizabeth Peralta. En su momento también señalamos la falta de ética de la señora Patricia Benavides, exfiscal de la Nación. Esa situación significó realmente una terrible sorpresa, una lamentable noticia, los indicios de falta de ética de la señora Patricia Benavides cuando, por ejemplo, se reunía con algunos funcionarios denunciados por lavado de activos para recibir medallas. Hoy la noticia es, en general, ya no solamente a la persona que lideraba el Ministerio Público, sino otros fiscales, entre los cuales está el nombre de la madre, así la llamaba, del señor Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta. Entre la información que nos ha llegado, resalta, es importante señalar, aquella que alude a grabaciones en las cuales, de ser verdaderas, se referiría, por ejemplo, el caso de manejos en el Consejo Nacional de la Magistratura para manipular los órdenes de mérito y otorgar ascensos a fiscales que no merecían ascender en el aparato del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando no solamente de mal manejo del sistema de ascensos dentro de lo que hoy es la Junta Nacional de Justicia, sino que estamos hablando del fracaso de esa reforma judicial que en los últimos años se implementó desde el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Y por qué menciono el gobierno de Alberto Fujimori? Porque cuando Alberto Fujimori inició la implementación de la llamada reforma judicial, señaló que esta era necesaria para evitar la injerencia política en la decisión de los jueces y de los fiscales, en las decisiones de los jueces y de los fiscales, y también para evitar la injerencia jurídica en el nombramiento, en el ascenso, en la destitución de jueces y fiscales. Pues aparentemente la situación no ha dado ese resultado. Y peor aún, si es que resultan ser ciertas las informaciones de estas grabaciones en las que incluso se menciona que se habría utilizado influencias en el Ministerio Público para favorecer a la señora Keiko Fujimori en un proceso que tiene por lavado de activos. ¿En qué quedó entonces la reforma judicial del señor Alberto Fujimori, que según el partido que hasta hace poco ha liderado, evitaba que se utilicen las influencias políticas para obtener determinados resultados en el Poder Judicial o en las investigaciones del Ministerio Público, como también es evidentemente un fracaso esa reforma judicial que hace pocos años implementó Martín Vizcarra, el genocida, como le digo yo, Martín Vizcarra, porque en realidad lo que él hizo fue cambiarle el nombre al llamado Consejo Nacional de la Magistratura por Junta Nacional de Justicia, simplemente para cambiar de personas que en este caso lo favorezcan a él, como se ve que ha sido. Y es por eso que Martín Vizcarra continúa libre, caminando libre en las calles, grabando TikToks, a pesar de ser el gran culpable de la ausencia de 200.000 peruanos hoy en sus hogares, no solamente por el tema de la pandemia, sino sobre todo por el mal uso que hizo de los recursos públicos cuando él era presidente de la República, comprando esas pruebas rápidas que no sirvieron para detectar en su momento a quienes estaban infectados del COVID, muriendo muchísimos peruanos
pidiendo auxilio en las puertas de los hospitales. En consecuencia, estamos hablando de un fracaso en las reformas judiciales que vienen desde, bueno, hablando de hace pocos años, desde el gobierno del señor Alberto Fujimori, y un fracaso más, yo creo, de esa famosa Constitución del año 1993 que nos sigue rigiendo, yo creo que bajo algunas mentiras y sin que nadie nos rinda explicaciones por esos fracasos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la bicameralidad. Hasta ahorita nadie nos explica por qué en 1993 la bicameralidad era perjudicial para el Perú y hoy los congresistas de Fuerza Popular han decidido que es lo que necesitamos los peruanos. Pero ¿cuál es la explicación para tal cambio de opinión? Eso es importante conocerlo. Como sea, el resultado es que tenemos actualmente un sistema de justicia frágil, como tenemos también en general un Estado frágil. Y eso está demostrado en el segundo tema que vamos a tratar ahora, y que tiene que ver no solamente con el paro de transportistas, que dicho sea de paso, están anunciando una nueva paralización en el transporte urbano para el 3 de octubre. Esperamos que el ministro Quero no se acuerde el 3 de octubre a las 10 de la mañana de decir que ese día no habrá clases, ¿no? Pero vamos a tomar el caso del paro de los transportistas, paro que obviamente está plenamente justificado porque están entre la vida y la muerte. Vamos a tomar ese tema en realidad para analizar en 2 minutos también el fracaso de del gobierno de la señora Dina Boluarte, de quien muchos dicen que debe mantenerse porque nos procura estabilidad. Yo no sé a qué estabilidad se refieren. Si los ciudadanos ya ni siquiera pueden ir a trabajar, nuestros escolares no pueden acudir a sus colegios, a sus centros de estudios. Yo no sé de qué estabilidad nos están hablando, será la estabilidad de los bolsillos de los lobistas, de aquellos que están haciendo negocios en este gobierno corrupto de la señora Dina Boluarte. Pero es necesario tratar, ver cómo nos encontramos realmente ante un Estado fragmentado. Miren, el primer ejemplo, el ministro de Educación, Quero, ¿no? Que dijo que se acordó de decir que ese día no había clases cuando los chicos ya estaban en los colegios. Muchos de ellos se encontraban en esos momentos en las calles tratando de tomar un autobús que los conduzca a su colegio o a su casa. Es decir, el ministro Quero, que debería ser destituido por esta situación, expuso a menores de edad al peligro el día del paro de los transportistas, el día que hubo desmanes en la ciudad. Eso solamente compite con la insensibilidad de la señora Dina Boluarte, desaparecida aparentemente para realizarse algunas cirugías faciales. Pero aquí también es importante tener en cuenta nuevamente el pésimo papel que cumple el Congreso de la República en general. Un Congreso de la República en el que nadie tiene mayoría como partido político, como bancada, pero sí tienen mayoría en decisiones que perjudican a los peruanos, como por ejemplo esa modificación del Código Penal en la parte referida a las organizaciones criminales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos congresistas hayan modificado el Código Penal señalando que se puede considerar a una organización criminal como tal solamente si se demuestra que tienen el control efectivo de una actividad productiva o de un sector económico? En primer lugar, la probanza va a ser difícil. Y en segundo lugar, señores, ¿cuál ha sido la intención del Congreso al señalar que una organización criminal solamente está si es que domina un sector económico? O sea, una organización criminal en donde utilizan incluso fiscales, en donde pueden utilizar algunos malos miembros de la Policía Nacional del Perú para perseguir, para asesinar, para extorsionar a un comerciante, a un humilde vendedor de algo, no es considerada una organización criminal si es que no se demuestra que dominan determinados sectores económico. ¿Y cómo es posible, señores congresistas, que ustedes hayan señalado que se puede considerar organización criminal solamente aquellas asociaciones malignas de personas cuando éstas buscan un interés económico? ¿Acaso las extorsiones a veces no se generan simplemente, por ejemplo, para que un juez o para que un fiscal no cumplan con su trabajo? Yo creo que aquí estamos ante una gran organización criminal, integrada en realidad
por algunos congresistas y algunos miembros del Poder Ejecutivo, y también por la señora Dina Boluarte, que dicho sea de paso, ha estado, sigue callada, como si los problemas de corrupción, como si los incendios forestales, como si el problema de la falta de transporte urbano, como si el problema de la falta de seguridad para nuestros escolares no fuera su problema. Claro, porque ella en esos momentos está ocupada protegiendo al señor Vladimir Cerrón, que ya va a cumplir un año de estar prófugo. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el Ministerio Público. Ojalá hubiera allí un buen fiscal que haga una acusación correcta, que arme una carpeta fiscal en la que se demuestre fehacientemente lo que todos sabemos, que es que la señora Dina Boluarte protege al señor Vladimir Cerrón, y en realidad que la señora Dina Boluarte también forma parte de una organización criminal. ¿Por qué creen que la señora Dina Boluarte no se pronuncia, por ejemplo, respecto de los sicarios y de los cobradores de cupos? ¿No será que ella también cobraba los cupos en el gobierno regional de Junín? ¿Acaso ella no era la titular de la cuenta que reunía dinero que era proporcionado por los trabajadores del gobierno regional de Junín para defender al millonario Vladimir Cerrón? ¿No será acaso por eso que la señora Dina Boluarte está callada ante la crisis de seguridad que vivimos todos los peruanos? Yo creo que sí. Y como ustedes saben, a mí siempre me gusta irme, luego de renegar, con algunas buenas noticias. Y entre las buenas noticias que me gusta darles son aquellas actividades culturales con ingreso gratuito que hay por ahora en Lima. Ojalá recibiéramos información de actividades culturales gratuitas también en otras regiones del país. ¿Por qué damos importancia? ¿Por qué personalmente le doy importancia a las actividades culturales con ingreso gratuito? No quiere decir que la actividad cultural no necesite ser financiada. Yo creo que sí. La actividad dirigida a mejorar nuestro nivel cultural, nuestros conocimientos sobre el arte, sobre el buen arte, yo creo que sí deben ser financiadas. Pero también hay hogares en los que estas actividades culturales con ingreso gratuito, pues nos vienen a pelo, ¿verdad? Y hay algunas que he resaltado, como por ejemplo la que se lleva a cabo mañana, domingo 29 de septiembre, en el Instituto Italiano de Cultura. Para aquellos a quienes les gusta la arquitectura, habrá una visita guiada a la arquitectura del Instituto Italiano de Cultura, en la avenida Arequipa 1055, desde las 10 de la mañana. Y esta visita yo creo que es importante, porque a veces cuando visitamos los museos, y sobre todo cuando son el día del museo, nos abren las puertas de los museos, pero no hay historiadores que nos guíen. En este caso, en el evento de mañana, del 29 de septiembre, en el Instituto Italiano de Cultura, sí habrán historiadores que nos guiarán en el conocimiento de la arquitectura del Instituto Italiano de Cultura. Hay otra actividad importante, interesante me parece, en otro auditorio del museo gestionado por el Ministerio de Cultura, el Museo José Carlos Mariátegui, en el Jirón Washington 1946, habrá teatro. Los Ríos Profundos a las 11 de la mañana. En el Parque Kennedy, jóvenes, en el Parque Kennedy, mañana, desde las 10 de la mañana, habrá una feria de cultura, turismo y educación con presencia de 33 países, instituciones educativas que darán además información sobre becas de pregrado y de posgrado e información turística. Y lo último, antes de irme, siempre para darles buenas noticias. A las 12 del mediodía de mañana en el Parque de la Muralla se iniciará un pasacalles. Un pasacalles que iniciará en el Parque de la Muralla y terminará en la Plaza San Martín. Danzas folclóricas que nos encantan. Y finalmente, en la sala Armando Robles Godoy del Museo de la Nación, habrá cine desde las 5 de la tarde, contando historias de la costa, de la sierra y de la selva. A las 5 de la tarde, cielo abierto, y a las 7 de la noche, historias de chipivos. Todo gratis. Amigos de Pico a Pico, nos vemos el próximo domingo. Un saludo para este esfuerzo de la Coordinadora Republicana y un abrazo con muchísimo cariño para ustedes. Que sea un lindo domingo. Hasta pronto.